clase son compuestos activos. Y no solamente eso, sino que se ha establecido que la cantidad de tabaco está en relación directa al desarrollo del cáncer de pulmón. Y ahora parece ser más importante en quién, en la mujer, en el hombre. Por eso es entonces que se sigue sosteniendo su papel decidido. Además, cuando uno deja de fumar, para que el riesgo adquirido después de haber tenido el hábito desaparezca, se necesitan 10 años por lo menos 10 años. Pues estos son algunos de los cánceres que puede producir el tabaco, algunos. Hoy en día, por ejemplo, aquí hay que poner a la mama, aquí hay que poner al estómago, y otros más que sucesivamente se van incorporando a esta lista larga, peligrosa, sobre todo de algunos cánceres que son muy difíciles de tratar, ¿no? Páncreas, ¿no es todo? El mismo riñón, la misma vejiga, son cánceres muy difíciles de diagnosticar temprano, de tratarlos mejor, son un desastre para los pacientes. Y no olviden nunca el humo de segunda mano o los pasivos. Vamos a cualquier sitio y tenemos ese problema, ¿no? Y el tabaco participa en todas las etapas que ustedes se puedan imaginar, desde un epitelio sano hasta, en todas las etapas está presente el tabaco. Eso quiere decir que entonces se trata de un tóxico, porque por anga y mancha, en distintas ocasiones, está presente en la carcinogénesis del cáncer de pulmón. Y miren, ahí estos son carcinógenos definitivamente probados. El cigarrillo tiene no 4.000, sino parece 7.000 sustancias, y de las cuales por lo menos el 1% apenas, o sea, 70 están en esta categoría de ser carcinogénicos. Carcinogénicos para iniciar, o sea, iniciadores, y carcinogénicos para promover, o sea, promotores. Es decir, son iniciadores y promotores. Sí, lo cual no es común para los carcinógenos químicos. O son iniciadores, o son promotores, pero no los dos. Entonces acá no necesitamos de co-carcinógenos. Basta con el humo del cigarro para que entremos en problemas. Pero además una cosa interesante que no deben olvidar es que hay elementos radioactivos en el humo del tabaco. Y naturalmente que los elementos radioactivos tienen una característica muy importante. Primero, tienen un periodo de latencia muy corto, acuérdense de eso. No es como la carcinogénesis química, en donde se necesita décadas. En cambio aquí se necesitan pocos años, 1 o 2, para ya tener un efecto carcinogénico. Y segundo, la segunda importante característica de estos elementos radioactivos es que son más activos mientras que no es el ser humano. Mientras más jóvenes es el humano. Porque los epitelios son inmaduros y están en activa proliferación, exponiendo sus brazos de DNA al efecto peligroso de este campo. No solamente es el tabaco, ¿no? También es el, bueno, es interesante por supuesto, pero es el uranio, Miren, cuando los mineros que trabajan con uranio no son fumadores, 4 veces el riesgo de cáncer de pulmón, pero si lo son, 10 veces. Otra vez la presencia del tabaco. Pero el uranio también es muy importante. El amianto, es decir, el asbesto, produce cáncer de pulmón 5 veces más en los que no fuman, 50-90 veces más en los que fuman. Pero miren el periodo de latencia, 10 a 30 veces. El asbesto es un carcinógeno físico. Físico. Cuando hablan despacito es que dudan mucho, cuando hablan despacito. Es carcinógeno físico, puede ser. Pero físico o químico, miren el periodo de latencia. La radiación es un carcinógeno físico, sin embargo, tiene corto periodo de latencia. Cuidado pues con generalizar, cuidado se generaliza. Infinidad de alteraciones genéticas tiene el cáncer de pulmón. Infinidad. Sucesivamente, entonces, una célula que comienza por acá y que es más o menos sana, termina aquí con muchas alteraciones
proliferación es acumular. Y en la medida que una célula acumule más mutaciones, más riesgo de comenzar el proceso de proliferación no controlada, proliferación no regulada. Y eso es lo que pasa con el cáncer de pulmón. Hay una predisposición genética probablemente, pero se viene no a que uno tenga ya unas alteraciones genéticas previas, sino simplemente a que la metabolización de los carcinógenos está más acelerada, más intensa en esa población, en esa familia. Por eso se dice predisposición genética. Podrían ser polimorfismos del famoso citocromo, por ejemplo, ¿no? Hay marcadores de susceptibilidad, pues si uno puede encontrar eso, lo encuentra muy bien, y le dice capacidad metabólica de hacer de los procarcinógenos carcinógenos. Aquí se diferencian mucho los seres humanos. Aquí, en esto. Porque uno puede no tener esa capacidad y entonces se puede seguir exponiendo a los procarcinógenos. Mientras los procarcinógenos no son importantes. Apenas se hacen carcinógenos. Claro. Y esto nos diferencia a los seres humanos. Unos sí tenemos capacidad para esta transformación y otros no. Esta capacidad probablemente es adquirida, no es heredada, no es congénita. Y hay genotipo de sensibilidad a si uno puede excluir, por ejemplo, linfocitos que tienen rupturas cromosómicas después de haber recibido esta exposición, ese paciente tiene riesgo 10 veces mayor de sufrir cáncer de mama. Pero si previamente tienen esto, o sea, si ya los linfocitos pudieron tener esto, entonces las células bronquiales también pueden sufrir un proceso parecido y entrar en riesgo. Participa el CARAS, por supuesto. Participa el P16, por supuesto. Participa el receptor, el factor de desarrollo epidémico, por supuesto. Causando muchas cosas, ¿no? Proliferación celular, eliminación de la apoptosis, antigénesis, migración, adhesión, todos los procesos celulares que son muy útiles para la carcinogénesis. Probablemente todo esto ya es una fase de promoción de la carcinogénesis iniciada previamente. También el FG, también el BCE, participan de alguna manera en el proceso. Hay mucha información. Un punto importante es los tipos históricos. Hace unos 40 años atrás, el cáncer de pulmón era probablemente el 60% de todos los cánceres de pulmón. Ahora es la mitad, 30%. 30%. Uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha disminuido? Ha disminuido porque otros han aumentado. O han disminuido porque los factores asociados al desarrollo del cáncer epidemioide del pulmón han disminuido en el ser humano. Han disminuido. Sí. Bueno, saben que el epidemioide puede tener estas variedades. Y el que ha aumentado sí es el adenocarcinoma, que ahora es casi la mitad. Para algunas estadísticas, la mitad. Miren estos 8 tipos que hay, distintos, de adenocarcinoma. ¿Cuál es el que tiene, llamamos un poco de atención? Adenocarcinoma bronquiolo-alveolar. Bronquiolo-alveolar. ¿Ya? Aparecen imágenes de bronconeumonía. Ahorita vamos a ver por lo menos una radiografía al respecto. Y otras series más de tipos, ¿no? Y el tercer tipo histológico es el de cáncer de pulmón de células pequeñas, especialmente grandes, 5%. Algunos dicen que puede ser un poquito más, 10% tal vez, pero definitivamente no pasa del 10%. O sea, se puede hacer una pregunta: ¿el cáncer de pulmón de células grandes es el 30% verdadero o falso? Falso. Por ejemplo, ¿no? Y es una pregunta, ¿cierto? Pero no la voy a hacer. Y puede ser esas pequeñas, el resto, más o menos 15, más o menos 20%. Este tipo también está aumentando. Interesa mucho por esa peculiar biología que tiene, que ahorita la vamos a tratar de caracterizar. Este es un punto que debemos recordar. Mucho. Ojalá se pudiera conocer esto para todas las neoplasias. Miren, el tiempo de duplicación del cáncer de epidemioide es 100 días. Lo mismo que el de células grandes. En cambio, la adenocarcinoma tiene 180 días de tiempo de duplicación. O sea, es una neoplasia lenta. Y
Y de células pequeñas tienen ustedes 30 días. No puede hacer un montón de deducciones acá al respecto. Simplemente por el tiempo de duplicación. Simplemente por el tiempo de duplicación. Y así, por ejemplo, el cáncer de pulmón en células no pequeñas, o sea, células grandes, adenocarcinoma, epidermoide, puede llegar a tener 1 centímetro, sí. Eso significa aproximadamente que es 1 gramo. ¿Que puede ser visible radiológicamente? Claro que sí. Pero, para que eso pase, han transcurrido 30 divisiones celulares desde la primera célula en la que comenzó la neoplasia. 30 divisiones. Y si ustedes saben que entre división y división el tiempo es 100 días o 180 días, ya pueden calcular más o menos cuánto ha pasado desde que comenzó la neoplasia. ¿No es cierto? Pero con unas 30 o 40 divisiones más, desde 1 gramo, se llega a 1000 gramos, ¿ya? Y aquí aparecen a veces recién las primeras manifestaciones clínicas, porque un tumor de 1 gramo no da manifestaciones. No da manifestaciones. Encontrarlo sería un hallazgo. Encontrarlo sería un alto índice de sospecha, como no pues. Si se trata de un paciente que es un gran fumador, que se expuso al asbesto, ya no, ya, lo controlamos un poco más estrechamente, pero cuidado con no exagerar ese control. Porque cada año o cada 6 meses, de repente, si están nerviosos ustedes, le toman radiografías, y le están dando la lesión, ¿o no? No. Con cuidado entonces. Entonces, a veces por eso se deduce que el tiempo de ese tiempo de duplicación que acaban ustedes de ver, lleva a que después de 10 o 20 años de estar presente la neoplasia en alguna magnitud, aparecerán los primeros síntomas. Un tumor que pesa 1 gramo, hasta cuando pesa 1 kilogramo, ¿no? Puede transcurrir esta temporada, pero no olvidemos que un tumor de 1 gramo es aquel que tiene 10 a la 9 células, ¿no? 10 elevado a la 9ª potencia células, 1000 millones de células. Y un tumor de 1 kilogramo es aquel que tiene 10 a la 12 potencia de 12 células. Es decir, ya no los 1000 millones, ¿no? Sino 1000 millones de millones. Ajá. El cáncer de pulmón de células no pequeñas, esos 3 tipos que les he dicho, es una neoplasia que tiende a crecer lentamente. Sus manifestaciones clínicas dependen de la ubicación del tumor, por supuesto. Si está en una zona medio muda del pulmón, uy, caray. Pero si está en una zona muy cercana al bronquio, rápido van a haber síntomas. O sea, depende de la ubicación. Y también depende para su tratamiento de si está o no limitado a drogas. Obviamente, ¿no es cierto? En cambio, el cáncer de pulmón de células pequeñas tiende a crecer rápidamente. Sus manifestaciones clínicas tienen síntomas generales importantes. Síntomas generales. Los síntomas generales pueden ser síntomas sistémicos, ¿no? Que a veces he tenido ocasión de revisar con algunos de ustedes. Los síntomas generales, los síntomas sistémicos, los síntomas que no son de localización para un aparato, sino para todo el organismo. Por ejemplo, fiebre, sudoración, hiporexia, anorexia, etc. Esos síntomas a veces aparecen primero en esta neoplasia. Y también pueden aparecer síntomas de diseminación a distancia. Como se desarrolla tan rápidamente, entonces muy pronto va a estar lejos. Y esos son los síntomas que a veces primero aparecen. Dolor hepático. Metástasis hepáticas. Hasta todo lo contrario. O pérdida de peso exagerada. Aparte de la que conocemos como síntoma general, pérdida de peso exagerada, de las hepáticas también. Y otra característica, responde muy bien a la quimioterapia. Uno le toma una radiografía, diagnóstico. Un tumor de 5, 4, 3 centímetros. De la quimioterapia desapareció. Y de hecho, dura muy poco. O sea, no se entusiasma. El cáncer más frecuente en ambos sexos, por supuesto, cáncer de pulmón, 15% de todos los cánceres. Su edad promedio de presentación es alrededor de los 60, pero eso varía de las series, ¿no? Pero entre 40 y 80 se presenta, más o menos. Actualmente se reconoce que el 22% de todos los cánceres del hombre son de pulmón y el 9% de la mujer. Sin embargo, esto ya está cambiando, ¿no? Está aumentando esto mucho.
La mujer fuma más hoy en día. ¿Qué? ¿Verdad? Hay mayor incidencia en los países del hemisferio norte. Un poco menos hacia abajo, pero no, esa es una epidemiología que llaman de transición, que ya habrán por ahí escuchado o leído, ¿no? La epidemiología de transición quiere decir que estamos imitando el estilo de vida del hemisferio norte. Y entonces nos exponemos a lo mismo, por lo tanto va a tener más y más frecuencia el cáncer de pulmón de nosotros. Ojalá que no sea un estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, sino también compromiso con su comunidad. Si así fuera, entonces bienvenidos los nuevos estilos de vida. Pero no, solo adoptan, nada más. Y además el compromiso con el otro, el ayudar al otro, el solidarizarse, el pertenecer a la comunidad, eso no. Pero miren, 13% de los pacientes van a ser hacen una combinación de todos los estadios, tipos, etc. 13%. Hay un cambio en la tendencia, por supuesto, ¿no? El aumento del adenocarcinoma en ambos sexos, pero significativamente en el sexo femenino. ¿Y qué teorías hay al respecto? ¿Por qué están aumentando tanto? ¿Por qué están aumentando tanto? No, primero porque hay aumento en mujeres, por supuesto. ¿Qué más? Filtros en los cigarros, eso también. ¿Por qué? Porque para sentir el tabaco, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Una inhalación de esas poderosas. ¿Y eso qué significa? Que el carcinógeno dentro no se queda en las eliminaciones de los puntos principales, sino va hasta la periferia. Y por eso entonces el adenocarcinoma se presenta más en la periferia que el epidermoide. Sí, señor. Entonces es por esta razón, por el filtro. Y también otra cosa interesante es el cambio en la composición de los cigarrillos. Los hidrocarburos policíclicos aromáticos están reduciéndose y por eso el cáncer de epidermoide está disminuyendo. En cambio, están aumentando las nitrosaminas en el tabaco y por lo tanto están aumentando los adenocarcinomas. Oncología experimental. En animales, experimentación. Y entonces, si tenemos esa idea del tabaco, la prevención primaria es muy fácil, ¿no? Utilizar tabaco, ya está, se acabó. Se acabó. Pero se puede hacer eso, pero no es muy eficaz, porque se confía en lo que declara el poblador, declara el ciudadano. No funciona, pero por esa razón. Y la prevención secundaria, o sea, esa actividad médica que consiste en descubrir los cánceres lo más temprano posible, eso es prevención secundaria. La prevención secundaria es eso, diagnóstico precocísimo, y si fuera posible lesiones pneumoplásicas, como ocurre el cáncer de fibra uterino, las neoplasias intraepiteliales, pero acá no es eso. Acá se puede, ¿qué cosa hacer? Se pueden tomar algunas pruebas para diagnosticar el cáncer lo más temprano posible. La capacidad de resolución de una radiografía de toras para un científico es más o menos buena, pero no es 100%. Ciertas áreas del pulmón no pueden ser perfectamente identificadas y se pasan. Entonces se ha usado de tomografía axial, pero de baja dosis. No funciona bien. Y no olviden que se trata de una tomografía, o sea, de radiación también. Entonces, la prevención secundaria está en entredicho. Las manifestaciones clínicas del cáncer de pulmón, síntomas locales de diseminación regional, metástasis a distancia, síntomas paraneoplásicos, ¿no es cierto? Y los síntomas generales. Síntomas locales. 35% de los tumores se ubican en el bronquio, 45% se ubican en los bronquios globales. ¿Qué pasa? O es el aire, es el humo del tabaco, está protestando con marquina, ¿no?
45% se ubican en el lugar. Esta ubicación lo que nos hace es suponer que síntomas pueden presentarse, nada más. Sistemas principales, seguramente todos, seguramente disnea, seguramente sibilancias. Y si está periférico, seguramente dolor torácico, seguramente tos seca, seguramente derrame pleural, depende de la ubicación. Por ejemplo, por eso entonces decimos localización central, tos, hemoptisis, disnea, sibilancia, neumonitis. Y cuando es periférica, tos, disnea y dolor. A veces hasta derrame pleural. Y si es diseminación regional, o sea, regional, por ejemplo, es el mediastino. Entonces podríamos tener, si el mediastino está comprometido, disfagia, el esófago está ahí, o si no, obstrucción linfática derrame pleural, ¿cómo? Derrame pleural. Si está comprometido el mediastino, los ganglios del mediastino, claro. ¿Por qué? Porque la pleura drena a la axila respectiva y al mediastino. Y si yo bloqueo el drenaje linfático del mediastino, el mecanismo es aumento de la presión hidrostática de la linfa. ¿Qué dice la presión? Intercelular o intersticial. Y ya se comienza a acumular el líquido. Y también puede haber un compromiso de otra naturaleza, por ejemplo, disfonía, porque hay un organismo recurrente que pasa por ahí por el mediastino, es comprimido, desplazado o infiltrado por el ganglio o por el mismo tumor. El nervio frénico también, y puede haber parálisis diafragmática. El nervio simpático, un Klauber-Horner, o el plexo braquial, un síndrome de Van-Coas. Todo esto son diseminaciones mediastinales, o sea, síntomas regionales. O sea, puedo preguntar, ¿la disfagia es un síntoma local del cáncer de pulmón? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Puedo hacer esa pregunta? Tampoco lo voy a hacer. Pero también puede haber compromiso muscular, síndrome de la cara superior. Unos de ustedes han visto un paciente en el quinto piso con síndrome de la cara superior que no se ve. Pensé que podría el siguiente grupo con el que tengo que hacer prácticas que lo iban a ver, pero que le han dado de alta. Mañana vamos a ver si está ahí un paciente con síndrome de la cara superior se ha dado de alta, sin tratamiento. Mañana lo discutiremos. ¿Ya? Bueno, y también puede haber taponamiento cardíaco, arritmias o insuficiencia cardíaca. Este es el más frecuente. Derrame pleural, que puede llegar hasta taponamiento. Acuérdense, triada de Beck, B-E-C-K. Encuentra uno la triada de Beck, sospecha taponamiento cardíaco. Klauber-Horner, dosis, miosis, carotamos y anhidrosis del lado comprometido. 4 signos, ¿no es cierto? Muy bien. Y manifestaciones de distancia siempre las mujeres que ustedes quieran, donde quieran, puede haber por ejemplo, óseas, ahí está, o cerebrales, y síndromes paraneoplásicos. Yo voy a tener un segundo en esto, ¿por qué? Porque el síndrome paraneoplásico no depende de la presencia de células neoplásicas, sino depende de los productos. Pongamos un paciente que tiene metástasis hepáticas, cáncer de pulmón, metástasis hepáticas, y comienza a ser hipoglicemia. Paraneoplásico, no. ¿Por qué? Porque la cantidad de metástasis hepáticas que tiene ha hecho desplazar el depósito normal de glucosa en el hígado. ¿Cuál es? Doctor, glucógeno, ¿no es cierto? Si no hay glucógeno, ese es un efecto directo de las células neoplásicas presentes en el hígado, ¿o no? Ya, eso no es paraneoplásico, eso es neoplásico. Pero de repente, este cáncer de pulmón comienza a producir una sustancia parecida a la insulina. IGF-1, IGF-2, ya. Sustancias parecidas a la insulina. ¿Qué hacen? Bajan la glucosa. Depende de las células neoplásicas mismas presentes en algún lado, en la sangre. No, del producto de la célula. Ese es un síndrome paraneoplásico. No lo confundan. Insisto porque veo a los residentes de neumología o los internos de neumología que confunden las cosas. Ustedes no pueden de ninguna manera esa situación. Ya, bueno, hay muchos síntomas paraneoplásicos, por supuesto, depende de los casos. Por ejemplo, viene acá, puede haber un síndrome de secreción inappropiada de alguna antidiurética, claro, ¿en qué tipo? En el micro,
células pequeñas. Producción de CPH también, puede haber ginecomastia en este y en el de células grandes. Y Tom Lambert, o sea, la debilidad proximal muscular por infiltración de los nervios, sí, pero infiltración de los nervios por un producto o por una reacción inmunológica, no por ser una neoplasia. Hipercalcemia, porque se fabrica una sustancia parecida a la paratormona o una proteína que activa la paratormona y ya está. Entonces, la hipercalcemia. Puede haber trombocitosis, a veces la trombocitosis se nos pasa a veces la trombocitosis. Así que tiene 500.000, sí, pasa algo así. Presten atención a la trombocitosis. Puede ser una manifestación de enfermedad. El tercer concepto que yo quiero recordar del síndrome paranoico es que no depende de síndrome paranoico nada más en las, cuando la enfermedad está diseminada, no. Desde que es chiquitita, local, o desde que es local, regional con cambios o masas. O desde que es local, regional y metastasis. En todos los momentos de su evolución, el cáncer de pulmón puede hacer síndromes paranoicos. ¿De acuerdo? No depende del número de células. Bueno, pues ginecomastia o osteopatía. Dedos en palillo de tambor, ¿verdad? Con todas esas características, miren. Ya lo escribió hace muchísimos años. Edema periungual, ¿no es cierto? Uñas en vidrio de reloj, curvatura unguial, deformidad de la tercera falange. Un poco más se usa en las mujeres que en los varones. No olviden esa imagen, no olviden tampoco esta otra imagen, pero aquí el cáncer de pulmón es una causa importante, pero también puede haber en cardiopatías, en enfermedades intestinales o en enfermedades inflamatorias crónicas del pulmón. Y no es específico, pero encontramos los árboles, mucho. ¿Qué hacer? Bueno, sospechamos. Anamnesis, pero anamnesis, bien hecho, ¿de acuerdo? Con revisión de sistemas, detallada, y hacemos pruebas, radiografía, laboratorio, gasometría. ¿Por qué gasometría? Porque necesitamos saber cómo está la función del pulmón. Si eventualmente le vamos a hacer una operación para retirarle parte o todo un pulmón, necesitamos saber qué reserva tiene, así nada más lo vamos a hacer. Tomografía, broncoscopía. ¿Para qué la broncoscopía? Para la biopsia. ¿Ya? Y con todo eso ya tenemos estudiado al paciente. A veces se tiene que entrar al mediastino con una mediastinoscopía, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un tumor mayor de 3 centímetros en el pulmón, sobre todo cuando las lesiones son centrales y sobre todo cuando son por adenocarcinoma. Ahí sí hay que hacer el estudio del mediastino. Y hacemos las pruebas, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí apenas se ve, ¿no? La masa. Y miren cómo aparece acá. ¿Qué duda puede haber aquí? Desgraciadamente la mejor partida que tomarlo. Miren acá el lápiz izquierdo, miren acá cómo aparece. El mismo paciente, ya no estoy remontando los imágenes, ¿ya? ¿Sí? Signo de orden. Bueno, soy profesor de imagen. Signo de orden, ¿qué cosa es? Son dos cosas. Primero, cuando hay una metastasia del lóbulo superior del pulmón, cuando hay una masa, entonces se forma como una especie de S. Esa S es el llamado signo S de Golden. Y a veces hay esto. O sea, una infiltración tan marcada que parece, caramba, que es una broncoleumonía. ¿Qué es esto? ¿Un efecto por radiación? No, es un carcinoma bronquial. Simplemente es un carcinoma bronquial. Ese es el pronóstico. Ese es el pronóstico, no por tratarse de un adenocarcinoma especial, no tanto eso, es bastante, sino el volumen, no se pueden imaginar el volumen que tiene el tumor de este paciente. Entonces, no. Bueno, le piden una gamografía ósea, miren las expresiones. En cáncer de pulmón de células pequeñas no hay TNM, solamente hay dos estadios. Estadio limitado, estadio limitado y estadio diseminado. Limitado cuando está en un solo tórax, está en el mediastino
o estén ahogando supraorbiculares como máximo. Y diseminado cuando ya venció todo este espacio. Es decir, por ejemplo, fuera de limitadoras, metástasis cerebrales, metástasis óseas, metástasis hepáticas. O sea, limitado, diseminado. Hay dos estadios nada más. Un cáncer de pulmón de células pequeñas. El cáncer de pulmón de células pequeñas se divide en limitado y diseminado. ¿Verdadero o falso? Seguro que van a poner falso, ¿no? Seguro. Va a ser una pena, pero existencial. ¿Cómo era? El cáncer de pulmón de células pequeñas se comporta como si fuera una leucemia, acuérdense ustedes. Y la leucemia necesita tratamiento sistémico siempre, sí, señor. Es decir, el tratamiento sistémico es quimioterapia, cirugía, no sirve. Radioterapia, tampoco. Eventualmente, miren, ahora se puede poner la radioterapia del cráneo, profiláctica, controvertida. Quimioterapia. Y miren la sobrevida apenas. O sea, hay respuestas, tanto que pueden ser hasta el 30%, completas. O sea, desaparición de la masa. Pero miren cuánto dura. O sea, cuando tienen un cáncer de pulmón, se lo pegan su cuidado. Mucho respeto. Bueno, acá les voy a poner algunos ejemplos de CNN para los cánceres de pulmón de células no pequeñas. Por ejemplo, dice acá, el tumor solo se detecta en una biopsia. ¿Ya? No hay grandes resultados. Entonces, el tumor solo se encuentra en una biopsia y este es in situ, entonces T1, TIS o T0. Y como no hay ganglios, N0. Y como no hay metástasis, N0. Ahora supongamos que el tumor es de menos de 3 centímetros. Entonces, que hay ganglios en el mismo lado, o sea, regionales, N1. Y hay metástasis, por ejemplo, en zonas alejadas, hueso, por ejemplo, M1. ¿Ya? Y así por el estilo retroviento. Cuando tengan ustedes ya definido qué cosa es T1, T2, T3, entonces lo comparan con el F y pueden hacer con cruz. Si es N0 con T1, si es T3 con N1, por ejemplo, con N1, entonces el estadio es 3A. Si es T4 con N2, también es 3A, etc. Algunos pueden tener una memoria fantástica, extraordinaria y venerable, ¿no? Que lo tiene todo acá. Muy bien, enhorabuena. Pero otros pueden sacar su papelito y cuál es el problema. ¿No? Ya está. ¿Sí? En algunos lugares del mundo hay gente que se dedica nada más a cáncer de pulmón. Por supuesto que estoy sabiendo. Pero si no, si no ven muchos cánceres, por favor, estoy equivocado. Mucho. En los Estados Unidos, pues el tratamiento debe ser quirúrgico. Si es quirúrgico, el paciente tiene muchas posibilidades de curarse. O sea, el mejor tratamiento para el cáncer de pulmón, así como para el cáncer de páncreas, es la cirugía. Si por desgracia no se puede efectuar una buena cirugía, lo demás es ciertamente paliativo. ¿Ya? Entonces puede hacerse cirugía, puede llegarse a radioterapia, puede hacerse en los sentidos más avanzados, puede ser, por ejemplo, que es un T4 o N3, ¿no? O sea, ambos, de tamaño número, pues es quimioterapia. ¿Cómo? Radioterapia por oportunidad. Y en otros casos, pues hay muchas posibilidades de tratamiento, ¿no? Muchas posibilidades, depende mucho de la situación estricta que tiene el paciente. El cáncer de pulmón de células pequeñas entonces tiene sin tratamiento una sobrevida de 2 a 4 meses. Eventualmente el paciente le puede decir, doctor, no quiero tratamiento. Si ya leí, sí que la sobrevida cuando sale así, cuidado, y sí que le han leído. La sobrevida por medio, doctor, es de 2 a 4 meses. No quiero nada. Ustedes van a decir, ¿qué cosa? Usted se somete y recibe tratamiento. ¿Sí? Nunca hagan eso.
Nunca hagan eso. Respeten la decisión del paciente. Respétenla. Si está bien informado el paciente, la decisión que está tomando es correcta. 60-70% de los pacientes tienen diseminación en cáncer de pulmón de células pequeñas. Es altamente sensible, sí, pero de corta duración. De corta duración. Apenas el 5 al 10% viven 5 años. Apenas. La sobrevida promedio, como ya hemos dicho, pues es contra la gente regular. ¿Se puede hacer inmunoterapia? Claro. Se puede encontrar de repente que cierto ligando y cierto receptor son estimulados para producir la proliferación, la diseminación, etc. Pero si yo encuentro una sustancia que bloquea eso, como por ejemplo el anticuerpo monoclonal, entonces pues o el ligando o el receptor estarán bloqueados y se interrumpe la calle. El problema de este tratamiento es, primero, su costo, pero segundo, su duración relativamente limitada. La célula, cuando le eso, ¿qué hace? Le cambia la estructura a la proteína y se acabó la respuesta, la posibilidad de bloqueo inmunológico de lo que estamos empleando. ¿No es cierto? Pero bueno, eso puede ser. Miren, la terapia selectiva bien elegida puede determinar esto. Un paciente de 64 años nunca ha fumado. O sea, dice ella nunca fumadora, pero que tiene un derrame pleural y es adenocarcinoma. Apenas es un T2, N1, pero tiene metástasis caracterizadas por nódulos pleurales y derrame pleural. Acá está. ¿Sí? Pero tiene alterado el receptor, mutado el receptor, el factor de desarrollo epidémico. Bien. Ahí está. Perfecto. La someto a tratamiento selectivo. Biológico. Miren la respuesta. La someto a tratamiento selectivo. Casi. Esa es la gran ventaja. Sí es eficaz. Sí es selectivo. Muy selectivo. Pero tenemos que encontrar que efectivamente esa vía genética está mutada. ¿De acuerdo? Todo lo que termina tiene un fin, ¿no? Bien. Todo. Un interno le dijo a otro interno: te dejaré llamar cuando ocurra todo esto. Pero sobre todo, internista debe sentirse sabio. Y un internista que escuchaba por ahí esta declaración de amor, o sea, nunca te va a dejar de querer, porque nunca los internos llegarán temprano, y nunca el internista dejará de sentirse sabio, o sea, nunca te voy a dejar de amar. ¿De acuerdo? Pregunta, creo que tenemos unos minutitos. Tenemos unos minutos. Acuérdense, cáncer de pulmón puede ser un desafío. Un desafío. Si pudiéramos quitar la exposición de la población al tabaco, seguramente que vamos a hacer un cambio. Eso es prevención primaria, ¿no es cierto? Espero que la definición de prevención primaria, el concepto de prevención primaria y prevención primaria esté claro, ¿no? Prevención primaria son todas aquellas acciones médicas que separan, que alejan, que apartan el factor de riesgo del individuo. Si es tabaco, si supongamos que es PDH, virus del papiloma humano, ¿sí? Supongamos que es virus de Epstein-Barr, para la linfoma no Hodgkin.